Y buenas tardes con todos los que nos siguen en Zoom y los que están en Facebook. Queríamos agradecerles su presencia. Hoy día, como está la situación, vemos que hay muchos locales que no reabren, otros que ya no van a abrir, sectores que por lo menos se especula que deben volver el próximo año, otros siguen haciendo trabajo remoto y tenemos a la par que el gobierno ha dado muy pocas autorizaciones de suspensión perfecta de labores, ceses colectivos masivos no hay. En el mensaje del Premier no se ha escuchado nada en temas laborales y siguen creando una serie de zozobra y no permiten a las compañías poder elaborar un plan o de salida o de cierre o de continuidad, lo cual nos crea muchos problemas. Un poco sobre estos temas nos va a hablar el doctor Jorge Luis Rodríguez. Así que adelante, Jorge. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando aquí por la plataforma Zoom y asimismo a todos los que nos están escuchando por Facebook. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante controversial, es complicado. Estamos hablando de vinculación laboral. ¿Ok? Vamos a hablar y vamos a tener directamente esta charla, digamos, en dos bloques. El primer bloque, como es costumbre, nosotros vamos a hablar de las causales y el marco teórico para aterrizar en 4 casos prácticos de desvinculación. ¿Ok? Como el tema es un poco largo, vamos a avanzar y al final vamos a tener las preguntas, todas las preguntas que tengan, todas las preguntas van a ser respondidas, todas las dudas van a ser absueltas. Y nada, como siempre, esperamos su colaboración con sus preguntas para poder dinamizar esta taller. Entonces, primero, a la hora de desvinculación laboral, tenemos que entender qué cosa se entiende por extinción de un contrato laboral. La extinción de contrato laboral, o sea, y de la relación laboral, es la ruptura definitiva del vínculo entre trabajador y empleador, lo que lleva al cese de la obligación del empleador de abonar remuneración y el trabajador de continuar prestando servicios. ¿Ok? Es la ruptura de la relación laboral. ¿Ok? Muchos dirán, oye, pero en la suspensión perfecta de labores también hay el cese de la obligación de abonar remuneración y el trabajador de continuar prestando servicios. Es cierto, pero aquí estamos hablando de una ruptura definitiva. En la suspensión perfecta de labores aún permanece el vínculo laboral, porque acuérdense que este cese de obligación de pagar y la contraprestación solamente es por el periodo de tiempo que el empleador haya determinado. Así que por ahí no son lo mismo. Entonces acá estamos en una ruptura definitiva, total. ¿Ok? Si la ruptura del vínculo se da por iniciativa del trabajador, se llama renuncia. Si la ruptura del vínculo se da por iniciativa del empleador, se llama despido. Y si la ruptura se da por acuerdo entre las partes, se llama mutuo disenso. ¿Ya? Los 3 son lo mismo. Pero como nos vamos a dar cuenta más adelante, cada uno tiene características especiales. Cada una tiene requisitos especiales que tenemos que cumplir para lograr nosotros hacer una buena desvinculación. Muchas veces sucede que nosotros, muchos empleadores, sacan al trabajador, pero no hacen bien el procedimiento de sacarlo. Entonces generan contingencias, porque generan despidos nulos, despidos fraudulentos, despidos arbitrarios. Y les genera o el pago de una indemnización por despido o la reposición del trabajador. En ambos casos estamos hablando de una contingencia bastante grande para la empresa. ¿Ok? Entonces nos vamos a centrar básicamente en entender esta figura, cómo realizar el procedimiento y aplicar lo que vamos a conversar el día de hoy en 4 ejemplos bastante puntuales, bastante comunes, y seguramente ustedes van a tener otros ejemplos más que esperamos que puedan trasladar a sus preguntas para poder desarrollar. Entonces, siguiente, por favor. Ahora, ya dijimos qué cosa es la ruptura. Ahora, ¿cuáles son las causas de extinción de un contrato laboral? ¿Cómo se puede romper un contrato laboral? El 00397-TR, que es el decreto supremo que regula, es el texto único ordenado del 728, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, estipula varias causales de extinción del contrato laboral. La primera, creo que es la más obvia de todas, es el fallecimiento del trabajador. Obviamente, si fallece el trabajador, el vínculo laboral se rompe.
donde no hay quien dé la contraprestación del servicio. Como ya hemos dicho en otras charlas, pues estos servicios son personales, personalísimos, entonces no permiten un reemplazo. Ahora, sin embargo, la muerte del trabajador no extingue derechos de carácter económico que conforme le puedan corresponder a sus herederos, ¿no? A sus causavientes, ¿no? Por ejemplo, el cobro de AFP, el cobro de la CTS trunca, etc. Primera causal, el fallecimiento del trabajador. La segunda causal es el fallecimiento del empleador. ¿Okay? Pero eso tiene una particularidad. La relación laboral se extingue si el empleador es una persona natural. ¿Okay? O sea, si el empleador es una persona natural y esta persona natural fallece, también se extingue el vínculo laboral. Sin embargo, si nosotros llegamos a un acuerdo con los trabajadores, con los herederos, se puede permanecer laborando por un periodo muy corto de tiempo. La ley estipula que el convenio no puede ser mayor de un año, a efectos de realizar todas las labores para cerrar el negocio. ¿Okay? Entonces ya de por sí, de acuerdo a esta norma, ya nosotros vemos que en caso de que mi empleador sea una persona natural y esta fallece, básicamente la empresa va a desaparecer, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho, la anterior, por favor, tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos este tipo de empleadores. Tenemos que tener esas precauciones, y nosotros mismos, como empleadores, somos empleadores con personas naturales, tenemos que saber que tenemos que dejar algunos recaudos si es que a nosotros nos pasa algo para no cargar a nuestros herederos con problemas laborales, ¿no? La tercera es la renuncia o retiro voluntario. O sea, que ya dijimos es la ruptura desde el punto de vista del trabajador, si a romper la relación laboral. Otra causal es la terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria o el vencimiento del plazo de los contratos sujetos a modalidad. ¿Qué es esto? Que todos los contratos a plazo se extinguen en el momento de que terminan, per se, por sí mismos. O sea, si el contrato de trabajo es un contrato por inicio de actividad, por inicio y incremento de actividad, por necesidad de mercado, por cualquier causal, siempre tiene un plazo. Llega ese plazo y se extingue automáticamente el contrato. Por eso nosotros hablamos y siempre decimos que en los contratos modales, siempre y cuando no pese sobre ellos una causal de desnaturalización, no hay obligación de renovar. No hay obligación de renovación. ¿Ok? Entonces, si nosotros no manifestamos la voluntad de la empresa de continuar con la relación laboral, esta se extingue. El mutuo disenso de trabajador y empleador, ya lo habíamos dicho. La invalidez absoluta permanente, también. La invalidez absoluta permanente es una causal de extinción del contrato laboral cuando ha sido declarada por salud o por una junta médica del Ministerio, del MINSA o del Colegio Médico del Perú. O sea, tiene que ser, hay un procedimiento para seguir, no todas la invalidez, no todo tipo de invalidez per se causa una extinción del contrato laboral, tiene que ser absoluta y permanente. Porque si no es permanente, de acuerdo a la ley de discapacitados, nosotros tenemos que adecuar al trabajador a un puesto de trabajo donde pueda laborar. ¿Ok? Siguiente, por favor. La jubilación, o sea, entendemos la jubilación como el momento en el tiempo en que el trabajador, ya después de haber logrado cierta cantidad de ahorro, tanto en la AFP o en la ONP, y llegando a cierta edad y con ciertos requisitos, puede dejar de trabajar esperando la retribución o el fruto de su trabajo, ¿no? Que es la pensión de jubilación. El despido, que ya le hemos dicho que es voluntad del empleado, en los casos y forma permitidos por ley. En los casos permitidos por ley, que los vamos a ver. Y la terminación de la relación laboral por causa objetiva, en los casos y formas permitidos por la ley, que básicamente, ¿qué es esto? Es el cese colectivo. El cese colectivo, que también vamos a darle una revisada bastante rápida, también es una causal de extinción de contrato laboral. Cabe destacar que todas estas causales de extinción de contrato laboral, todas, no generan indemnización. ¿Cuándo se genera indemnización?
cuando yo rompo la relación laboral sin haber ingresado en alguna de estas causales. O ingresando en una de estas causales, la causal ha sido mal interpretada o mal ejecutada. Normalmente pasa mucho en los casos de despido. ¿Okay? Que es con el despido nulo, el despido arbitrario, el despido fraudulento, etcétera. Es que no vamos a entrar a discutir estas construcciones jurisprudenciales. Pero es esto. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros no seguimos el procedimiento y no extinguimos los contratos de trabajo por estas causales, inmediatamente estamos generando una indemnización por despido. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es la renuncia? Como ya habíamos dicho, es un acto voluntario del trabajador. Pero para que sea válido, o sea, para que esta renuncia sea válida, supone que no exista coacción ni intimidación por el empleador. Y aquí viene una cosa. Muchas veces pasa que al trabajador lo obligamos a renunciar. Oye, lo coaccionamos para su renuncia. No, lo intimidamos para que renuncie, ¿no? Si el trabajador logra acreditar que esta renuncia ha sido producto de la intimidación o la coacción, la renuncia se tiene por no válida. Por lo tanto, yo extinguí la relación laboral fuera de las causales de ley. Por lo tanto, o me reincorpora o me indemniza. ¿Ok? Me reincorpora o me indemniza. Tenemos que tener mucho cuidado con la renuncia. No tiene muchas formalidades la renuncia, sin embargo, la formalidad es que debe ser por escrito. ¿Ok? Por escrito. Yo he visto en algunas ocasiones algunos contratos de trabajo o algunos reglamentos internos de trabajo que estipulan que si el trabajador va a renunciar, tiene que avisarme con una carta notarial. Eso está fuera de ley. La ley solamente dice que sea por escrito. Únicamente. Entonces, ¿cabría la posibilidad de renunciar por un correo electrónico? Sí, es por escrito. ¿Cabría la posibilidad de renunciar a través de un WhatsApp? ¿De un mensaje de WhatsApp? He encontrado en jurisprudencia que sí, en extranjera en el Perú, no he visto casos así, donde se haya aceptado una renuncia por WhatsApp. Pero la jurisprudencia internacional sí está avalando la renuncia por WhatsApp porque entiende que también es un medio escrito. Es un medio escrito. Pero siempre nosotros lo que recomendamos es que siempre se siga la formalidad de una renuncia por un documento. Un documento de puño y letra, o sea, de puño y letra del trabajador con la firma del trabajador. Es lo mejor. ¿Ok? Sin embargo, lo que la norma te pide es que tú tengas un preaviso de 30 días naturales. O sea, vale decir que si yo renuncio el día de hoy, si yo presento mi carta de renuncia el día de hoy, la renuncia va a ser efectiva el día 18 de septiembre. ¿Por qué? Porque tengo que avisar con 30 días de preaviso. ¿Y por qué tengo que avisar con 30 días de preaviso? Como esto es un acto voluntario del trabajador, la ley lo que se pone en el supuesto de que el empleador tiene un plazo de 30 días para buscar un reemplazo. Porque también entiende que si un trabajador se va del puesto, le está dejando un puesto vacío, un puesto que no va a poder rendir, y esto definitivamente repercute sobre el rendimiento de la empresa. Entonces, el trabajador tiene que avisar con 30 días de anticipación. No es que presento hoy día mi renuncia y me voy mañana o me voy hoy día mismo. Mi renuncia inmediata. Eso, en primera, no es posible. Siempre es con 30 días de preaviso. Sin embargo, puede exonerarse del plazo de preaviso siempre y cuando el trabajador lo solicite. Si, normalmente, ustedes han visto, los que han tenido experiencia, ven la carta, dicen, no, renuncio el día de hoy. Asimismo, solicito que se me exonere del plazo de preaviso de ley. Lo puedo pedir. Pero, sin embargo, para que se pueda formalizar este preaviso, el trabajador tiene que solicitarlo él mismo, y segundo, tiene que decir hasta cuándo va a ser su último día de trabajo. Si el trabajador en su carta de renuncia que la presenta solicita la exoneración del preaviso, la exoneración del plazo de preaviso, yo tengo 3 días después de recibir esa renuncia para decirle si lo acepto o no lo acepto. ¿Ah?
Y acá es donde comienzan algunos problemas, algunas fallas. Muchas veces el trabajador renuncia, pide el plazo de preaviso y el empleador no le responde nada. No le responde nada. La ley lo que dice es que si no responde, se entiende por aceptar la solicitud del trabajador. Se da por aceptar la solicitud del trabajador. Por lo tanto, el trabajador solamente tiene que elaborar hasta ese tercer día solicitado. ¿Qué sucede? Ha habido casos en que el trabajador presenta la renuncia pidiendo el plazo de exoneración de 30 días. No les responde, el empleador no responde nada, porque piensa que sin responderle el trabajador tiene que trabajar hasta los 30 días. No se lo niega. El trabajador deja ir al tercer día y, ¿cómo se llama? Le inician un procedimiento de despido. Y ya vamos a ver, como vamos a ver en el ejemplo, que vamos a ver en el caso práctico, vamos a ver que esto se nos puede caer. Se nos puede caer y se puede revertir la torta porque podemos caer en un despido arbitrario. Vamos a ver que no podemos caer en un despido arbitrario porque hemos roto la relación laboral antes, sin justificación, antes del plazo determinado. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Normalmente la renuncia es lo más simple que hay. Lo más sencillo. Si hacemos el tratamiento correspondiente a una renuncia, es lo más sencillo. Primera recomendación, si nosotros negociamos una renuncia, recomendamos ir por otra vía que es el mutuo. Pero si es así, que no quede rastro, huella o documento que pueda acreditar que ha habido coacción e intimidación. Porque eso puede devenir en nulo a la renuncia. O sea, el trabajador puede renunciarte y al día siguiente denunciarte. Porque lo obligaste a renunciar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Siguiente, por favor. El despido. Creo que es la causa más común, la más utilizada para desvincular trabajadores. Constituye una causal determinación de la relación laboral atribuida a la voluntad unilateral del empleador, la misma que se sostiene en una causa prevista en ley. Si yo despido a alguien sin una causa prevista en ley, tengo que pagar indemnización. O en todo caso, me expongo a que el trabajador solicite la reposición en el centro de trabajo. A veces, yo sé y lo entiendo, que a veces la relación con el trabajador se puede tornar insoportable. Eso lo comprendo. También comprendo que llega un momento en que simplemente no quieren ver más al trabajador. Pero también hay que tener la paciencia y hay que tener el tino de saber llevar el procedimiento de despido. Porque nos estamos arriesgando precisamente a pagar una indemnización. O aún así, yo asumo el pago de la indemnización y el trabajador simplemente no la cobra y te solicita reposición y lo vas a tener que responder. Y ahí viene el problema. Porque la causa justa que estamos hablando tiene que estar relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador. Solamente esos dos tipos que los vamos a ver más adelante. Y lo que decía hace un momento, si yo no demuestro la causa por la cual yo he despedido al trabajador, simplemente le pago la indemnización y lo saco, y él me demanda, la demostración de la causa justa me corresponde a mí como empleador probar ante un proceso judicial, si es que el trabajador impugna su despido. O sea, si yo le imputo una falta que no existe, o simplemente no tengo y lo saco, le pago la indemnización y él no la cobra, y simplemente me pide reposición, yo voy a tener que acreditar que hay una causa justa de despido. Y si no hay causa justa de despido, lastimosamente el trabajador va a ser repuesto. Va a ser repuesto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que saber y entender bien cuál es el método para despedir a un trabajador. ¿Okay? Siguiente, por favor. Como hablamos, hay dos tipos dos formas, dos causas relacionadas a los trabajadores en colegio. Los puedo cesar. Por la capacidad y por la conducta. ¿Ok? En esta parte vamos a hablar de las causas relacionadas a la capacidad del trabajador. ¿Qué sucede? Que dentro del desenvolvimiento de la relación laboral van a haber circunstancias que pueden incidir
¿cómo se llama? En la propia capacidad del trabajador, en su propio rendimiento. Entonces, ¿es una causa justa de despido? ¿Es una causa justa de cese? ¿Tomar esa capacidad del trabajador? Sí. Por ejemplo, las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales sobrevenidas cuando, realizados los ajustes razonables correspondientes, impiden el desempeño de sus tareas, siempre que no existe un puesto vacante al que el trabajador pueda ser transferido y que no implique riesgos a su seguridad y salud en el trabajo. Ahora, de terceros. A ver, vamos a poner un ejemplo sencillo. No tengo un trabajador que se dedica a la soldadura y que por cualquier circunstancia ha quedado ciego, ¿no? Es una deficiencia sensorial sobrevenida, sobrevenida quiere decir a posterior del inicio de la relación laboral, que impide el desarrollo de su tarea. Sin embargo, lo que la ley, tanto el 728, como la ley de las personas con discapacidad, estipula que si esto sucede, yo como empleador tengo que buscarle otro puesto de trabajo, en donde pueda ser transferido y que no implique riesgos a su seguridad o a la salud de terceros. ¿Ok? No es tan sencillo. Antes no había este enganche que tenía que haber. Entonces, tengo que acreditar que no ha habido un puesto vacante y tengo que acreditar que ese movimiento no implique riesgo de seguridad y salud de trabajo. Si no hay puestos vacantes, no se puede crear un puesto vacante, o los puestos que hay implican riesgo de seguridad y salud de él o terceros, sí, definitivamente sí se podría se va a extinguir el contrato laboral. La deficiencia, como repito, debe ser producirse después del inicio de la relación laboral. Porque si la deficiencia venía de antes y yo la conocía, entonces yo no puedo tomar esta discapacidad física, intelectual, mental o sensorial para romper el contrato laboral. Por eso es importantísimo, necesario, que nosotros realicemos exámenes médicos ocupacionales. Con eso nosotros vamos a saber la condición del trabajador. Y sobre todo, vamos a conocer si es que tiene algún tipo de deficiencia que tengo que yo suplir a través de otro puesto. ¿Okay? Porque como repito, si esta deficiencia es anterior al inicio de la relación laboral, entonces simplemente yo no puedo tomar esta como causal de extinción del contrato de trabajo. Ahora, no solamente es eso, sino que esta deficiencia física, intelectual, mental o sensorial, o ineptitud sobrevenida debe ser debidamente certificada, ya sea por el salud, el Ministerio de Salud o una junta médica designada por el Colegio Médico del Perú, a solicitud del empleador. Nosotros como empleadores pedimos que tanto el Salud, el Ministerio de Salud o la junta médica, designada por el Colegio Médico del Perú, determine si ese trabajador tiene una deficiencia física, intelectual, o mental o sensorial. Ha habido casos en la jurisprudencia en donde, por ejemplo, el que ha dado ¿cómo se llama? La incapacidad, o ha nombrado la incapacidad, es el seguro particular, el EPS. Y empleadores han usado esa justificación para romper el vínculo laboral. Y todas se han caído, porque la norma es clara, o es salud, o es Ministerio de Salud, o es una junta médica designada por el Colegio Médico. Por eso nosotros como empleadores, es que vamos a usar esta causal, tenemos que tener precisión en a quién le vamos a solicitar esta certificación de incapacidad permanente. Rendimiento deficiente en relación a la capacidad del trabajador y con el rendimiento en promedio de labores y bajo condiciones similares. Es normal, yo considero que es normal que dentro de una relación laboral pues haya picos, periodos en que el trabajador rinde menos que en otros lugares, porque también el trabajador es un ser humano y también tiene problemas que no le permiten desarrollarse. Pero cuando ese rendimiento es sostenido en el tiempo hacia abajo, entonces yo podría despedirlo. Pero para esto yo tengo que acreditar que sí hubo un rendimiento deficiente. ¿Y qué sucede? No siempre nosotros como empleadores
medimos el rendimiento de nuestros trabajadores. No tenemos fichas de evaluación anuales. O sea, yo creo que él ha bajado su rendimiento, pero ¿cómo lo comparo? Porque tiene que ser promedio en labores y bajo condiciones similares. O sea, si el trabajador, pongamos, voy a ponerlo así, o sea, antes su trabajo es sellar, vamos a ponerlo muy simple, sellar. Y él me hace, pues, 1000 sellos por hora, y ahora me hace 700. Yo tengo que acreditar que antes hacía 1000 y ahora hace 700. ¿Cómo lo acredito? Las evaluaciones. Y esto pasa mucho. Oye, este trabajador ya no rinde como rendía antes, ya no me conviene. Quiero sacarlo por bajo rendimiento. Ya, ok. La primera pregunta que hacemos nosotros como abogados es, ¿tengo cómo acreditar que bajó su rendimiento? No. Nunca lo evalué. Yo creo que. Con eso no nos ayuda. Nosotros tenemos que evaluar. Es más, ahora ya hay un procedimiento de evaluación validado por el Ministerio de Trabajo, con lo que nos permite utilizar esta causal. Esta causal era la más complicada de probar porque requiere el auxilio del Ministerio. Sin embargo, nosotros recomendamos que siempre tengamos métodos de evaluación de nuestro personal. Para nosotros también tener, en esta evaluación vamos a tener un estándar de rendimiento y saber si el trabajador realmente ha disminuido o ha aumentado su rendimiento. Ahora, si disminuye su rendimiento, no es que a la primera disminución yo lo voy a sacar, sino que la ley lo que me obliga es a detectarlo, a ver qué está sucediendo y capacitarlo para que él pueda equilibrar su rendimiento con los demás e incluso superarlos. No es que al primer bajón yo lo voy a sacar. Tengo que darle una oportunidad, una chance de poderse, digamos, entre comillas, reivindicar, ¿no? Pasa mucho en empresas grandes, por ejemplo, que se detectan estos bajos rendimientos y lo que se hace es los mandan a programas de capacitación. Los capacitan, les dan herramientas y muchos mejoran, pero si ya no mejora, entonces ya estamos nosotros armando un procedimiento de posible despido por causal relacionado a la capacidad del trabajador. ¿Okay? Para esto es importante tener, como repito, una línea base de rendimiento y tener las evaluaciones anuales o semestrales, conforme su empresa quiera hacerlo, de rendimiento del trabajador. Sin eso yo no puedo acreditar de verdad que hay un detrimento en el rendimiento del trabajador con relación a su trabajo. Siguiente, por favor. Y la última es la negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico, previamente convenido o establecido por ley, determinantes en la relación laboral o cumplir las medidas profilácticas y curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades subsiguientes. Esto es más común de lo que parece. Hay muchos trabajadores que se niegan a pasar el examen médico. Pero ojo, no es una negativa cualquiera, tiene que ser una negativa injustificada. Por ejemplo, hace un tiempo nos llegó una consulta de un empleador que nos decía que a los trabajadores nuevos que habían ingresado y que uno se negaba a hacerse el examen médico. Entonces, cuando se entrevistó a este trabajador, él decía que él no tenía problemas con el examen médico, salvo que él no se podía sacar el examen de sangre, porque su religión se lo prohibía. Miren, qué caso tan interesante y curioso. Él era, me parece que era testigo de Jehová, no recuerdo exactamente que era evangélico, perdón, era evangélico. Y según las creencias, sus creencias religiosas, no podía ni recibir transfusión de sangre, ni permitir sacársela. ¿Estaríamos ante un supuesto negativa injustificada? Creo que no, está justificada eso por motivos religiosos. Para que la justificación sea válida o inválida, esa es otra cosa. Y nosotros tenemos que someter al criterio nuestro para ver si es que esa negativa realmente sopesa como injustificación. ¿Okay? También es causal de despido que el trabajador no cumplir con las medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades accidentes. Por ejemplo, tengo un trabajador que está enfermo y lo que está pasando ahorita, común, 100%,
Tengo trabajadores que están detectados con COVID. Ergo, tienen que guardar cama, no guardar cama, sino guardar reposo en su casa, por la enfermedad que se está padeciendo ahora. Y resulta que esa empresa responsable lo que hace es un seguimiento a sus trabajadores, porque es más, el protocolo establecido por la 448 establece que nosotros hagamos un seguimiento de la evolución de nuestros trabajadores en su salud. Y resulta que el señor se fue a pasear, porque se siente mejor, ya no tiene fiebre, se fue a dar una vuelta, etc. ¿Eso podría ser determinante para que nosotros pudiéramos despedir al trabajador? Yo considero que sí. Totalmente, porque él no está cumpliendo con la medida profiláctica y curativa prescrita por el médico para agravar su enfermedad o su accidente. O un accidente, por ejemplo, ¿no? Otro caso que conocí fue que un trabajador, por negligencia del propio trabajador, se cayó dentro de un centro de trabajo y se rompió los ligamentos de la rodilla. ¿Ok? Entonces, tuvo descanso médico, casi 2 meses, lo operaron y todo. Y resulta que él tenía que hacer terapias en la rodilla, ¿no? Terapias para recuperarse. Resulta que a los 3 meses y medio del accidente, él publica unas fotos jugando fulbito con sus amigos. A pesar que la recomendación médica es que él no hiciera ese tipo de ejercicios durante su periodo de recuperación, porque o sea, estaba recién operado. A los 3 meses y medio, casi 4. ¿Era causal de despido? Por supuesto que sí. Porque él no está cumpliendo las medidas profilácticas o curativas para este mal. ¿Okay? Recomendadas por el médico y probadas con descanso médico y toda la cuestión, ¿no? Otro caso que se hizo famoso en el Perú, que es ese caso peruano, es que había un trabajador que fue diagnosticado con estrés. ¿Okay? Diagnosticado con estrés crónico. Y el médico le mandó vacaciones. Resulta que el señor decidió viajar con su esposa al Caribe. Se fue a viajar. Y cuando regresó, fue despedido precisamente por no cumplir las medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico. Esto llegó hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema determinó que ese viaje estaba dentro de las medidas profilácticas que el médico había determinado para curar su cuadro de estrés. Porque el descanso médico no implica necesariamente guardar cama. Y eso fue esa fue la gran, digamos, la gran lección, entre comillas. Nos asumimos descanso médico como guardar cama. Lo que tenemos que guardar son las medidas profilácticas para nosotros, para que el trabajador pueda recuperarse de una manera pronta. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que tenemos que ver, esto es muy, muy importante. Tenemos que verificar, por ejemplo, en esos casos de trabajadores con COVID, que ellos estén guardando realmente reposo. Porque así nos vamos a dar cuenta si realmente están enfermos o no, o simplemente se ha dejado llevar, o simplemente ha falseado síntomas para tener días libres, pagados, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que en el 99% de los casos no es así. Yo creo que realmente están enfermos, pero nunca falta. Nunca falta. Siempre hay que ser un poco desconfiado, ¿no? O como el caso de ese trabajador que era que estaba con un cuadro de estrés, que decidió viajar precisamente como método curativo para curar su cuadro de ansiedad, y que sí está dentro de las medidas profilácticas que ya determina el médico. Por lo tanto, no procede el despido, ¿no? El mero hecho de negarse a hacerse el examen médico ya es causal de despido per se, ¿no? Injustificado, ¿no? Entonces lo que recomendamos es que nosotros mandamos a un trabajador a hacerse el examen y él se niega, entonces por escrito colocarle que justifique por qué se niega a pasar el examen médico. Entonces, al no justificarse, ya tenemos totalmente la causal para extinguir su contrato. ¿Ok? Siguiente, por favor. El segundo tipo de falta es la conducta del trabajador. Ya dijimos que este es por la capacidad del trabajador, vamos a hablar de la conducta. Es hechos o actitudes que realiza el trabajador
que hacen que nosotros podamos romper la relación laboral. Y eso tiene tres tipos: la falta grave, la condena por delito doloso y la inhabilitación del trabajador. Son tres tipos. Nos puede pasar. Comisión de falta grave, que lo vamos a ver dentro de un momento, es una infracción que el trabajador comete donde rompe los deberes esenciales que emanan del contrato de trabajo. Por lo tanto, la relación laboral se convierte en insostenible. Es irrazonable continuar esta relación laboral. ¿Por qué? Porque la falta grave es de tal gravedad, valga la redundancia, como decía mi abuelito, que no podemos continuar con la relación laboral por esta falta grave. La segunda es la condena por delito doloso, ¿no? Se produce al quedar firme la sentencia condenatoria y que el empleador conozca esta causa, decía. Ojo, es condena cuando queda firme la sentencia, o sea, lo que queda en lo que nosotros abogados decimos consentida y ejecutoriada. Es una sentencia que ya está en la última instancia, no cabe más recursos contra ella, es totalmente firme, absolutamente firme. Entonces, en ese caso sí. Entonces, en ese caso sí, podría yo extinguir el contrato de trabajo. ¿Ok? La inhabilitación del trabajador se produce cuando el trabajador es inhabilitado. A ver, todos tenemos entre comillas, un permiso para realizar nuestro trabajo. Por ejemplo, los médicos, un registro en el registro médico, nosotros abogados en el colegio de abogados, etcétera. Colegio de ingenieros, etcétera, etcétera, colegio de contadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa inhabilitación se produce cuando una autoridad judicial o administrativa inhabilita para el desempeño de las funciones al trabajador. Pero para que yo pueda romper el vínculo laboral bajo causal por inhabilitación, esta inhabilitación tiene que ser por más de 3 meses. Porque si no, lo que cabe es una suspensión del contrato de trabajo. Es una suspensión del contrato de trabajo. ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las faltas graves reguladas por ley? Ahora, antes de esto, es importante, y muy importante, que no solamente basemos las faltas graves en ¿cómo se llama lo que dice la ley? Sino también en su reglamento interno de trabajo. Es verdad, y es cierto que es obligatorio el reglamento interno solamente para aquellas empresas que tienen más de 20 trabajadores. ¿Okay? Es verdad. Pero nosotros recomendamos que si tenemos menos de 20, siempre tengamos uno, y ahí establecer las faltas que son graves y que van a estar relacionadas con estas que vamos a nombrar. ¿Okay? Es importante, porque a veces hay ocasiones en que el trabajador comete cierto tipo de faltas y que nosotros podemos imputarlas porque él las conoce de antemano por el propio reglamento interno. Es importante. Nosotros recomendamos siempre que exista reglamento interno de trabajo de las empresas. Entonces, ¿cuál es la primera? El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. O sea, acuérdense, ¿qué cosa es la buena fe laboral? Se supone que en una relación laboral, tanto trabajador como empleador, hay una relación de buena fe. O sea, está dentro del bien común y no se considera que la relación entre dos personas se esté dando mediante astucia, ardid, engaño o lo que llamamos mala fe. Entonces, van a haber actuaciones en que el empleador pueda romper esa buena fe laboral, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, si yo tengo un contador, o casos que me pasaron a mí, tengo una trabajadora que se encarga de planilla y descubro que la trabajadora de planilla ha inventado trabajadores fantasma para cobrar dinero de la empresa que vaya a su cuenta, eso es romper la buena fe laboral. O sea, no necesito ni siquiera imputarle robo. Su puesto de trabajo precisamente es eso. Yo confío en ella, la confianza que yo doy como empleador a este trabajador para desempeñar esa función. Y abusando de eso, ha roto la buena fe laboral. Ha hecho que su actuación haga insostenible la relación laboral.
Porque no puedo confiar en una persona que se va de la plata así. Es sencillo. Otro, dentro del mismo supuesto, es la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores. Eso también es cierto. No solamente es que yo no haga caso a una, sino que sean reiteradas. Es cierto, la ley no te dice cuándo lo reiterado es reiterativo. O sea, no te dice cuántas veces tengo que repetírselo. Pero creo que una forma, creo que son 3 o 4 veces, si se resiste reiteradamente a las órdenes relacionadas con las labores, está entrando en falta grave. Pero para esto yo tengo que acreditar que el trabajador se resiste a la orden. ¿Y cómo se resiste a la orden? A través de memorándum. O sea, le digo a través verbalmente, se lo envío por correo electrónico, no hace caso. La tercera es le meto un memorándum. Un segundo, el tercer memorándum ya tengo 5. ¿Ves cómo voy juntando las? Puedo acreditar que se resiste reiteradamente a las órdenes relacionadas con sus labores. Con sus labores. ¿No? La reiterada paralización o intempestiva de labores y la inobservancia del reglamento interno de trabajo o del reglamento de seguridad y salud del trabajo. También, y lo que recomendamos siempre es que estipular dentro de nuestro reglamento interno una falta grave como no cumplir las órdenes estipuladas en el reglamento de seguridad y salud del trabajo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vida de las personas. No cumplir con el reglamento interno, el reglamento de seguridad y salud del trabajo implica necesariamente poner en riesgo la vida de uno o más trabajadores, o la vida del propio trabajador, que incumple. Y eso es una falta gravísima, porque está rompiendo precisamente, está cometiendo un acto que hace que esta relación laboral se torne insostenible. ¿Okay? La segunda falta grave que existe es la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o volumen o cantidad de producción. ¿Y aquí qué es? Deliberada, o sea que lo haga intencionalmente. O sea que disminuya su ritmo de manera intencional y reiterada, que lo haga varias veces. Por eso hablábamos hace un momento que no basta un solo bajo de rendimiento, sino que tiene que ser deliberado, tiene que ser a propósito y reiterado. Y la norma lo que te pide es que sea verificado fehacientemente, y aquí viene la cuestión, ¿cómo pruebo fehacientemente la baja de rendimiento? Precisamente con las evaluaciones. Con las evaluaciones. Firmadas por el propio trabajador. A través de una metodología de evaluación. Tenemos que tener esto en cuenta, es muy importante. ¿Ok? O con el concurso de los servicios de inspección del Ministerio de Trabajo. También podemos pedir al Ministerio de Trabajo, a SUNAFIL, que vea esto. Bueno, el nombre del Ministerio de Trabajo y Promoción Social entendemos que es ahora el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Quien podrá solicitar apoyo del sector que pertenece a la empresa. Vale decir que si yo no puedo probar de manera fehaciente a través de mi propio procedimiento, lo que corresponde es a pedir apoyo al Ministerio de Trabajo para esto. ¿Ok? Siguiente, por favor. La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador, que se encuentre bajo su custodia, así como la retención o utilización indebida de los mismos en beneficio propio de terceros, con prescindencia de su valor. Miren, qué interesante. La apropiación consumada o frustrada, o sea, no importa que él haya logrado sustraer el bien de la empresa, o un bien que está en custodia de la empresa. Pasa que yo lo haya detectado en la salida, que haya sido frustrado, que no haya logrado su cometido, independientemente de su valor. Puede ser un sol, como puede ser miles de soles, no importa su valor. Porque basta el hecho de que el trabajador se apropie de ese bien para que se rompa la buena fe laboral. Para que la relación se torne sostenible. ¿Se dan cuenta? No, es que yo no lo voy a poder sacar porque se llevó pues un file de hojas. No es tanto así. Si según un file de hojas dice el encargado o una caja de hojas de bond, una caja de 6 u 8
3 millares de hojas. Pero si es el encargado de logística, entonces simplemente es independiente su valor. Mire, cómo es el de logística se lo va a llevar, está rompiendo, ¿cómo se llama? La confianza que yo le había puesto para que realice este trabajo. ¿Ok? Ya sea en beneficio propio de tercero. Puede decir, no, yo quise hacer para este tercero. No interesa, no interesa. O sea, no interesa el hecho para quién sea, ni el valor del bien. Lo que interesa es la acción de haberse apropiado o frustrado de este bien o servicio del empleador. ¿Ok? Uso, entrega, que sea información reservada del empleador. Nosotros sabemos que hay información que es sensible dentro de la empresa. Y esta empresa tiene información que es reservada. Y hay gente que tiene custodia de esta información, ¿no? Ya sea los estados financieros o información de los trabajadores, que también es información reservada. Entonces yo utilizo esa información, por ejemplo, la venta de base de datos de los trabajadores a estas mafias que se dedican a vender ese tipo de información, ¿no? Por ejemplo. O que yo la utilice para propios fines míos, ¿no? La sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa. O sea, si yo saco documentos que no debo sacar y no soy autorizado para poseer, aquí es una falta grave. O la información falsa al empleador con intención de causarle un perjuicio o obtener una ventaja. Por ejemplo, que yo postule un trabajo, diga que soy ingeniero cuando en realidad nunca saqué el título. O nunca estudié ingeniería, por ejemplo, mi título es falso. O presento un certificado médico falso. Agarro, voy donde mi médico, que es un amigo que es médico, le digo, Cholo, por favor, hazme un certificado médico, y él me hace mi certificado médico. Y después yo como empleador, porque las facultades las tengo, de ir y preguntarle al médico, señor médico, ¿usted ha firmado este descanso? Y el trabajador dice, sí, yo lo firmé, pero bueno, fue que él me lo pidió. Pero en realidad nunca lo vi. Es información falsa que ha generado un perjuicio económico, porque tengo que pagar esos días de descanso médico cuando él realmente no se lo merecía. Es obtener una ventaja. Y la competencia desleal, ¿no? Que entendemos todos que es una competencia desleal. Siguiente, por favor. La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes. Ojo que aquí no es porque yo haya ido a abrir una sola vez, sino que basta, aquí lo que la norma te pide es que sea reiterativo. Reiterativo. ¿Ok? Salvo que la naturaleza de la función revista una excepcional gravedad. Por ejemplo, hubo un caso que se hizo bastante conocido. Era un trabajador de mina, y su trabajo era conductor de los camiones estos mineros enormes. ¿Okay? Y como ustedes saben, dentro del protocolo de la mina está que ellos tienen que pasar por la prueba del aliento antes de ingresar a laborar. Y bueno, este señor se había tomado unos tragos de más y salió positiva en la prueba, ¿no? Entonces, él fue despedido. Porque dijeron que la gravedad era porque él era un trabajador que iba a manejar maquinaria pesada, que requiere que esté en sus 5 sentidos por más que solamente haya tomado un traguito. Estaba por encima del 0,5, pero eso se sentía muy bien, eso no interesa. Entonces, para la empresa minera revestía excepcional gravedad, y eso llegó hasta casación, hasta Corte Suprema. Y la Corte Suprema dijo que en este caso sí se justificaba el despido porque él era un trabajador que manejaba camión minero, esos camiones de carga enormes, con llantas gigantescas, ¿no? Que podría haber, que si no se actuaba mediante el despido, pudiese haber habido un accidente extremadamente grave. ¿Okay? Entonces, lo general es que la concurrencia sea reiterada. Y si la función de él reviste cierta gravedad, por choferes, por ejemplo,
médicos, ¿no? Puede llegar ebrio y tiene que operar de la revista excepcional gravedad, sí es una falta grave, que tendría que ser castigada, ¿no? Como el cese del trabajador. Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria, faltamiento, que es una palabra muy rara, de palabra, verbal o escrita en agravio del empleador, su representante, persona jerárquico y otros trabajadores, que se cometen dentro del centro de trabajo fuera de él cuando los hechos deriven directamente de la relación laboral. Vamos a ver un caso de este tipo. Vamos a terminar esto, pero solamente lo que tengo que decir es que precisamente cualquier acto de violencia, indisciplina grave, injurio, falta a palabra, de palabra, verbal o escrita, es una falta grave. Lo vamos a ver en el desarrollo de los casos. Tenemos un caso sobre esto que es bastante interesante, y ahí vamos a explayar más sobre el mismo. Siguiente, por favor. Daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación, materias primas y demás bienes de propiedad de la empresa o en posesión de esta. A veces los empleados, los trabajadores, lo que hacen es garabatear los baños, o en una protesta ellos pintarrajean paredes, rompen, etcétera, cosas, o ya sea en una protesta o en una actuación normal. Eso también es regulado como una falta grave, porque es intencional, o sea, que el trabajador vaya y se le caiga un termo de té y lo rompa, o de casualidad rompa una ventana, porque los accidentes pasan, no es una falta grave, pero si él intencionalmente rompió la luna, intencionalmente rompió un baño, intencionalmente garabateó una pared, intencionalmente usó una llave para rayar uno de los vehículos de la empresa, sí es una falta grave, porque aquí lo que estamos viendo es que la actitud del trabajador hace que rompa la buena fe que tiene con él, hace insostenible la relación laboral. ¿Okay? El abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos. 3 días consecutivos, ¿no? La sustancia injustificada por más de 5 días en un periodo de 30 días. O sea, si en 30 días él deja de venir 5 veces. ¿Ok? O de 15 en un periodo de 180, o sea, 15 días en un periodo de 6 meses. Hayan sido sancionadas o no. Y aquí es interesante, porque lo que la norma no me pide es que yo lo sancione disciplinariamente, sino que se acredite la falta y que esta no esté justificada. Ok, van a haber ocasiones en que el trabajador falta, porque se puede enfermar intempestivamente. Sí, pasa. Pero la ley también dice que este trabajador debe justificar su ausencia dentro del 3er día después de producida esta. Si yo tengo una falta, tengo que justificar en el 3er día. Si yo la justifico después de 1 mes o 2 meses, cabe, tiene que ser en el 3er día. Independientemente que haya sancionado o no esto, tiene que existir la falta. Y para que exista este abandono de trabajo, o sea, esas ausencias notificadas, tiene que haber un registro de asistencia. Si no, ¿cómo justifico la falta? Pues el trabajador no firma el registro de asistencia, o no tiene lectores biométricos, etcétera, o cualquiera que sea la forma que ustedes lleven el registro de asistencia a los trabajadores, no se realiza, yo no puedo imputar que él abandonó el centro de trabajo, o que faltó injustificadamente. ¿No? La impuntualidad reiterada también es falta grave, pero en este caso sí te requiere que hayas aplicado sanciones. Para la ausencia no, para la tardanza sí. Para la tardanza sí tienes que haber tú aplicado medidas disciplinarias. Desde suspensiones, desde amonestación escrita, son un memo diciendo, por favor, no voy a llegar tarde, hace una suspensión. Acá sí te pide que tú hayas seguido un procedimiento de la propia. ¿Okay? Tenemos un caso de estos, también lo vamos a ver en un momentito. Siguiente, por favor. Y el último que se ha incorporado es el hostigamiento sexual cometido por representantes del empleador o que ejerza autoridad sobre el trabajador, así como cometido por un trabajador cualquiera que sea la ubicación de la víctima del hostigamiento,
la estructura jerárquica del centro de trabajo. Sabemos que hay una ley contra el hostigamiento sexual en el trabajo. Sabemos que tiene que ya haber un procedimiento para evitar esto en el centro de trabajo. Sabemos que tiene que haber un comité contra el hostigamiento sexual. Cualquier tipo de estos actos es sancionado como una falta grave y que merece un despido. Más aún si estamos hablando de una relación de autoridad, ¿no? Más aún, ¿no? Independientemente del sexo de la persona agraviada. Siempre hay el hostigamiento sexual, siempre es una causa de despido. Siguiente, por favor. Ahora, como hemos dicho, si nosotros sancionamos al trabajador con un despido, es porque la causal está dentro de norma. Pero cuando el despido es nulo, la norma también te especifica cuándo es nulo. Es nulo el despido cuando la causa del despido es la afiliación a un sindicato o la participación en la actividad sindical. Yo no puedo despedir a alguien por pertenecer a un sindicato. Yo sé que en la práctica se hace, pero normalmente cuando se llega a probar que el despido es por causal, es causa de la afiliación al sindicato, sí, pues no puedes. Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar en esa calidad, o sea, lo que se llama el foro sindical, ¿no? También ser candidato a representante de los trabajadores como dentro del sindicato también, como se mantiene una protección. Si yo despido a un trabajador por presentar una queja o por hacer un proceso contra el empleador ante autoridades competentes, también queda nulo, salvo que estos incurran en injuria o falta de palabra verbal escrita en agravio del empleador. Porque en este caso lo que estamos hablando sí es un proceso de injuria al empleador que hemos hablado como tipo de falta grave. O sea, que yo participe en un procedimiento contra el empleador, por ejemplo, el procedimiento es una FIL, no implica necesariamente que nosotros vayamos a despedir al trabajador, siempre y cuando esto no haya sido, esa injuria, o sea, se me haya imputado alguna falta que en realidad no corresponde, no existe. Discriminación por razón, sexo, y raza, religión, idioma, todo tipo de discriminación está proscrita. No cabe el despido por este tipo de motivos. Siguiente, por favor. Está además, es obvio que cualquier tipo de esto. El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias, o la lactancia. O sea, si yo despido a una trabajadora durante el embarazo, el nacimiento, o cualquier circunstancia de esta, o la lactancia, el despido es nulo. El despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o entre los 90 días posteriores al nacimiento. ¿Okay? Acá hay una presunción. La ley presume que el despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento, sus consecuencias o la lactancia, si es que yo no acredito cualquier otra de las faltas que ya hemos descrito. Una falta grave. Si no tengo falta grave y la trabajadora está embarazada, la ley lo que va a entender es que tú la has despedido por el embarazo. Más aún si tú lo que quieres es pedir y pagar la indemnización. O sea, peor todavía. O sea, hay la máxima protección. Ahora, hay un proyecto de ley también que estipula que quieren modificar el 728, en donde ni siquiera pueda sacar a una trabajadora durante el periodo de prueba, si está embarazada. Se ha presentado hace 1 o 2 días un proyecto de ley de ese tipo. O sea, hasta donde tendría absolutamente la máxima protección en el caso de embarazo, nacimiento, o sus consecuencias o lactancia. ¿Ok? Ahora, también aplica esta causal, por ejemplo, siempre y cuando el empleador hubiese sido notificado documentalmente del embarazo en forma previa al despido. O sea, si la trabajadora te notifica que está embarazada, no te queda de otra que probarle causa justa de despido. Si yo no provoco causa justa de despido, lo que la ley va a entender es que el despido fue por su embarazo. Y eso aparte trae una multa bastante grande, va a incidir inmediatamente en la reposición de la trabajadora, ¿no?
Siguiente, por favor. Ok, ya hablamos cómo despedir a la gente. Ahora, o sea, ¿cuáles son las causas por las cuales yo puedo despedir a la gente? Ahora, ¿cómo la despido? ¿Cuál es el procedimiento de despido? Primero tengo que imputar un cargo. O sea, tengo que imputarle falta grave. ¿Y cómo le imputo falta grave? Mediante una carta de imputación de cargos. Y esta carta de imputación de cargos tiene que describir exactamente cuál es la falta que él ha cometido y los medios probatorios por los cuales yo le imputo esa falta. Por ejemplo, documentos, videos, correos electrónicos, declaración de testigos, etc. ¿Okay? Yo tengo que adjuntar ese un documento que se llama carta de previsto de despido o carta de imposición de cargos. Pero ojo, el plazo para que nosotros podamos, el plazo que tiene el trabajador para defenderse, porque hay un plazo para defenderse, es de mínimo 6 días. O sea, si yo le imputo el día de hoy, tiene que ser 6 días naturales. O sea, vale decir jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. El martes tendría hasta el martes para él presentar su descargo. Nunca puede ser menos de 6. Ahora, si el tema es complejo, es un tema complejo, por ejemplo, si estoy imponiendo varias faltas, entonces el plazo tendrá pues, que expandirse, ¿no? Estamos hablando, digamos, que la ley se pone en el supuesto de una falta grave son 6 días. Tampoco digo que sean 12, 15 o se multiplique por 6, sino lo que estoy diciendo es que el plazo sea razonable de acuerdo a la gravedad de las imputaciones. ¿Ok? Y esas imputaciones tienen que ser por escrito. Por escrito. Las verbales no funcionan. Mientras dure esos 6 días mínimo, yo puedo exonerar al trabajador de asistir a cierto trabajo. O sea, le puedo decir, oye, no vengas, no te preocupes, tú concéntrate en tu defensa, que igual tus derechos y más beneficios van a continuar. Yo te voy a seguir pagando esos días, no hay ningún problema. Siempre y cuando, como ponemos acá, no perjudica su derecho a la defensa. O sea, si él necesita, digamos, o yo lo puedo exonerar, pero él necesita acceder a documentos que están dentro de la empresa, que pueden estar adentro, yo deberé darle acceso a los mismos. Claro, con los cuidados necesarios, pero tiene que darle acceso. Ahora, esa exoneración de venir a hacer un trabajo tiene que estar por escrito. No se entiende per se. O sea, si yo le imputo cargos, tengo que colocar en esa carta de imposición de cargos que él está exonerado de obligación de venir a su centro de trabajo. Sin embargo, se le va a seguir reconociendo todos sus derechos y beneficios que le puedan corresponder. Ese es el primer caso. Entonces, una vez que yo tengo la carta y se le entrego, o sea, notifico, ya sea esencialmente porque el trabajador está ahí y se le entrega en su mano y él me firma el cargo, o vía notarial, que es lo que se recomienda, porque hay ocasiones, y es verdad, que el empleador se niega a firmar el documento. Pues definitivamente lo tenemos que mandar por vía notarial. Porque mientras nosotros no podemos acreditar que el trabajador ha sido válidamente notificado, no puede iniciar el procedimiento de despido. No puede iniciar el procedimiento de despido. ¿Ok? Siguiente, por favor. Una vez pasados estos 6 días, pueden pasar 2 cosas. O el trabajador me responde, o sea, dentro del plazo de 6 días, el trabajador me responde y me dice, esto no es verdad por esto, o me dice, sí, yo reconozco. O no me informe nada, porque también se puede dar el caso que el trabajador simplemente no me responda nada. Yo evalúo y despido al trabajador. ¿Y cómo lo despido? A través de una comunicación escrita. O sea, ya tenemos que hacer 2 cartas. La primera donde imputo los cargos y la segunda es donde lo despido. Pero esa comunicación de despido propiamente dicha tiene que indicar de modo preciso la causa y el inicio de la fecha del cese. Por ejemplo, si yo le imputé al trabajador, digamos que reiteradamente ha estado llegando tarde, y durante el año ha llegado, pues, imaginemos pues, que venimos todos los días y nos estamos en cuarentena.
he estado viniendo tarde todos los días, durante 5 meses ha llegado tarde, y a pesar de que se le ha colocado un memorándum, se le ha suspendido, él no hace caso, por esa razón nosotros lo estamos despidiendo. Simplemente una carta de decir, te despido porque me da la gana, podría ser interpretado como un despido arbitrario y podría ser causal de entregar una indemnización. ¿Okay? Y la fecha de cese, o sea, oye, el contrato de trabajo se rompe a partir de esta fecha, a partir de hoy o a partir de la recepción del documento. Lo que recomendamos es que normalmente el trabajador está fuera, no, si es que lo hemos exonerado, es mandarle la carta de despido por vía notaria, ¿no? Para que haya una constancia de que el trabajador la recibió. ¿Ok? Ahora, si hay una comisión de una misma falta por varios trabajadores, que puede pasar, o sea, estamos hablando de una relación de 1 a 1, pero puede pasar que varios trabajadores cometen una misma falta, el empleador puede imponer sanciones diversas a todos ellos. ¿Por qué? Porque de repente hay niveles de responsabilidad, entonces las sanciones que se van a hacer van a ir en proporción a la responsabilidad o a la gravedad de los hechos o el involucramiento de los trabajadores en la comisión de esa falta. Entonces, ¿es posible que haya sanciones de despido? Sí, es posible que haya sanciones de despido. ¿Es posible que haya sanciones, por ejemplo, de suspensión dentro de este procedimiento administrativo de despido? Sí, también es posible. Entonces, acuérdense que el despido es de última ratio, es lo último que yo realizo como medida. ¿Okay? Depende. Ahora, criterios de evaluación son circunstancias, ¿cómo se llama? Conducta del trabajador, sus antecedentes. Es posible que si yo imputo a 4 trabajadores una misma falta, a uno lo despida, a 2 lo suspenda y uno lo exonere, sí es totalmente posible. No necesariamente implica que si yo imputo una falta a varios trabajadores mediante una carta de predespido, necesariamente significa que lo vamos a despedir, ¿no? Porque tengo que seguir el procedimiento, que evaluar la respuesta que ellos me den. De repente la respuesta que ellos me están dando es suficiente para acreditar su baja o nula responsabilidad en el hecho, o que teniendo responsabilidad esta pueda ser atenuada por las circunstancias. Entonces, de repente no llegamos a un despido, que es la sanción máxima que se puede tener, ¿no? Siguiente, por favor. Eso es lo que hemos hablado, es todo lo que tiene que ver con el despido. Ahora hablemos del mutuo. ¿Qué es el mutuo? El mutuo es el acto jurídico bilateral en el cual el empleador y el trabajador deciden dar por resuelto el contrato de trabajo. O sea, ambas partes negocian. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la renuncia el trabajador decide romper el vínculo laboral? En el despido es el empleador el que decide romper el vínculo laboral. En el mutuo ambas partes se ponen de acuerdo. Por eso hace un momento decía que si no forzar una renuncia, sino es llegar a un mutuo, negociar y acordar la terminación ¿cómo se llama? De la relación laboral. Ahora, este acuerdo entre partes tiene que constar por escrito y en la liquidación de beneficios sociales. O sea, un documento, un convenio de mutuo y una liquidación de beneficios sociales. Algo que es muy común, que se cree que es per se, pero que no es así, es que no es obligatoria la entrega de suma graciosa o cualquier otro pago para el mutuo disenso. Eso no es verdad. Eso no es cierto. El mutuo es el pacto entre las partes. Ahora, si hay una liberalidad del empleador en entregar una suma de dinero, esta se entregará mediante otro documento. Mediante un convenio que se llama convenio de suma graciosa compensable. Y ese es otro tema. Pero en principio no es obligatorio entregar una suma de dinero para un mutuo. Ahora, ¿por qué se suele entregar un monto de dinero para el mutuo? Porque normalmente así logro que el trabajador me acepte irse y me acepte firmar el mutuo, ¿no? Pero no es obligatorio. No es que si no hay dinero, no hay mutuo. Eso no es así. No es así. No es tarifado. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ya que hablamos del mutuo, ahora hablemos del cese por las causas objetivas, lo que es el cese colectivo. Son cuatro supuestos de cese colectivo, en donde yo puedo resolver o extinguir varias relaciones de trabajo, pero no todas.
¿sí? Salvo el tercer supuesto que tal lo vamos a ver. Caso de fuerza mayor que implica la desaparición total o parcial del centro de trabajo. Primer caso. Para lo cual yo tendría que acreditar el caso de fuerza mayor, aquel hecho imprevisible, insostenible e irresistible que ha hecho desaparecer total o parcialmente el centro de trabajo. El más común de todos son los motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, acreditados ante los de administrativa del trabajo. Este procedimiento es extremadamente largo, tedioso, complicado, implica negociaciones. Y estadísticamente, menos del 5% de las solicitudes, menos del 5% de solicitudes, son de cese colectivo por motivos económicos, tecnológicos o estructurales o análogos, se aprueba. El 95 a más se da por inválido. Ahora, para que yo pueda cesar colectivamente por motivos tecnológicos, estructurales o análogos, por lo menos tengo que cesar al número del 10% de los trabajadores. Pero no puedo cesarlos a todos. Todos no se pueden cesar. Por lo menos al 10%. La disolución y liquidación de la empresa, esto es obvio, ¿no? Y la quiebra, obvio, si la empresa se liquida, desaparece, digamos que es como hablamos hace un momento, ¿no? El fallecimiento del empleador es una persona natural. Si desaparece el empleador, desaparece el vínculo laboral, en este caso lo mismo. Digamos que la disolución y liquidación de la empresa es la muerte de la persona jurídica. Entonces, al fallecer la persona jurídica, al desaparecer, se produce la ruptura de la ruptura del contrato laboral. Ahora, para que este cese se produzca, yo tengo que informar a los trabajadores, vía notarial, porque eso te pide la ley que sea por vía notarial. Acá viene la primera complicación, aunque a veces no tenemos la dirección de todos nuestros trabajadores, o si las tenemos, no las tenemos actualizadas, los trabajadores se mudan, se mueven, etc. Por eso siempre es bueno tener las direcciones de los trabajadores actualizadas. Yo tengo que informarle 10 días antes del cese. Por ejemplo, si yo hoy día le informo el 18 y me llega una carta donde dice que la empresa donde trabajo se disuelve y se liquida, mi último día de trabajo será hasta el 28 de agosto. Y la ley lo que me ordena es pagar todas estas, ¿cómo se llama? Esos días. O sea, su último día de trabajo es el día 28. Y la restitución patrimonial sujeta al decreto legislativo 845, que es la ley, la norma, es básicamente la reestructuración concursal preventiva o entregada por el propio, por los propios acreedores. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los casos prácticos, pero antes de los casos prácticos, como que nos relajamos un poquito, vamos a responder algunas preguntas. Dani, no sé si hay preguntas ahorita. Tenemos una pregunta. ¿Es válido enviar a los trabajadores a validar sus descansos médicos a de salud? Sí, claro. El SIT. Sí, claro. Sí, es válido. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Cómo puedo desvincular o despedir a mi trabajador sin correr el riesgo que el Poder Judicial ordene que lo reponga? Con causal. Y siguiendo el procedimiento que acabamos de describir. O sea, como repito y dije y repito, las causas de extinción del contrato laboral están estipuladas en ley. Entonces yo tengo que ver que la conducta del trabajador encaje en alguna de esos supuestos, a través del procedimiento que hemos narrado, ¿no? Imputar el cargo, darle un plazo de que él se defienda, verificar los hechos que él me está, que él está contradiciendo, y si no me generan convicción, simplemente se procede como le pido. Yo no puedo simplemente despedir a un trabajador y ya. Ahora, una cosa que nosotros los empleadores tenemos que tener totalmente en la cabeza es que no hay procedimiento que, ojo, evite que el trabajador vaya al Poder Judicial. Lo que yo sí puedo tener es el procedimiento solamente hecho para salir victorioso o salir indemne del proceso judicial. Porque ese procedimiento, bien, nada quita que yo mi procedimiento de manera correcta el trabajador se amargue al día siguiente me demande.
Nosotros no controlamos eso. Lo que nosotros sí podemos controlar es lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos es seguir el procedimiento de manera correcta para cuando, si se presenta la eventualidad de una demanda, porque la demanda se tiene que presentar entre los 30 días posteriores al cese, una demanda de reposición o pago de indemnización, se tiene que presentar entre los 30 días. Tengo que haber hecho mi procedimiento bien. Si he hecho mi procedimiento bien, no tengo nada que temer, y si pueden venir 10.000 demandas, voy a salir bien parada de todas aquellas. Nos hace una repregunta esa misma persona. No tengo causal para despedirlo. Deseo reducir personal y por eso lo quiero retirar. Pero no quiero correr el riesgo que luego lo reponga el Poder Judicial. Sí estoy dispuesto a pagar su indemnización. Firmen un mutuo. Siéntalo al trabajador y le sabes que, hermano, mira, estamos mal, estamos hasta las patas. Yo no sé si para diciembre te voy a tener plata para pagarte, te ofrezco tanto y firmamos un mutuo. Normalmente los trabajadores aceptan. Generalmente aceptan. Tenemos algunas otras preguntas, pero vamos avanzando con los casos prácticos para al final ya atender las preguntas. Dale. Probablemente algunas se van a responder en el desarrollo de su exposición. Genial. Entonces vamos al primer caso práctico. Son casos de la vida real. Esto no es mujer, casos de la vida real, pero esto pasa, es real, es verídico. Tengo que hacer un disclaimer aquí. Los nombres han sido cambiados, los hechos han sido ligeramente alterados para que puedan ser presentados en esta charla, porque, pues, como ustedes pueden entender, la realidad suele ser más dura que la ficción. Y no vamos a entrar en muchos detalles escabrosos, ¿ok? Hablemos de nuestro trabajador Pedro, ¿no? Pedro tuvo un mal día en el trabajo, como cualquiera le puede pasar. Él cree que su jefa no cuenta con las habilidades suficientes para ocupar el puesto que posee, cosa que suele pasar. Y considera que esta señora, accedió al puesto solamente gracias a su red de contactos y no por sus méritos profesionales. ¿Okay? Así pues, víctima del estrés, la tensión y un combinado de otros sentimientos negativos, porque todo el mundo pasa, o sea, somos seres humanos y cuando tenemos un mal día, a veces la ley de Murphy, cuando sale mal, todo va a salir mal. Pero saca su teléfono de su bolsillo e ingresa al Facebook, aprovechando que no tiene su jefe en redes sociales. Y realiza una publicación dedicando algunas palabras pocas y duras a esta jefa, refiriéndose a lo incapaz que es la que considera para el puesto que ocupa. La publicación señala más o menos lo siguiente. Ustedes ya imagínense cómo habrá sido la publicación, porque hemos tratado de suavizarla. Es indignante ver cómo mi jefa obtuvo su cargo en la empresa solamente por su físico, mientras otros nos matamos trabajando. Qué vergüenza que hayan contratado a una persona que no tiene cerebro y que solamente es una cara bonita. ¿Quién sabe qué métodos inmorales ha recurrido esta mujer para que la contrate? La pregunta es, ¿puedo despedir a este trabajador? La pregunta es, ¿esta publicación en red social implica faltamiento de palabra escrita hacia el empleador o sus representantes? La Corte Suprema dijo que sí. A pesar que el trabajador, dijo que claro, que imagínense con qué otras palabras lo habrá dicho. Estas frases, fueron, pues, y ahí imagínense qué frases utilizó. Él decía que este era parte de su derecho a la libre expresión. Es más, ¿cómo se llama? El alegato que él presenta ante el empleador y la base de su demanda fue precisamente que su despido era injusto porque se le está despidiendo por una razón discriminatoria por sus opiniones. Y que esa publicación de Facebook estaba dentro de la esfera de su libre desenvolvimiento como persona. Y estaba dentro de su secreto de las comunicaciones. Miren, la Corte Suprema dijo que no, porque, o sea, definitivamente, tú no puedes avalar palabras, epítetos de grueso calibre, o epítetos que vilipendeen o insulten a una persona, mal utilizando o haciendo uso de libertinaje, haciendo libertinaje de opinión. No se puede. Pero aquí definitivamente acá hay un caso de falta de palabra escrita.
Y este caso nos acuerda a otro caso similar, que es el caso de Rico Caramelo Sabor a Menta. Es un caso bastante curioso que fue un trabajador que también, víctima de la ira, puso en el sindicato de esta empresa tenía una página de Facebook que era abierta, era pública. Y ese trabajador colocó en la foto de uno de los jefes que ese jefe era un RCSM, ¿no? Obviamente fue despedido por falta de palabra, ¿no? Y el trabajador demandó y dijo que su despido era injusto. Y eso está en YouTube, lo pueden buscar con el caso de Rico Caramelo Sabor a Menta, que cuando el abogado de la empresa en el proceso judicial le preguntó qué significaba RCSM, que nosotros ya sabemos que es una palabra totalmente obscena, significaba Rico Caramelo Sabor a Menta. Quiso salirse por esa tangente. Pero vemos que también el faltamiento de palabra puede darse a través de publicaciones en redes sociales. En este caso Facebook, porque el caso es un poco antiguito. Pero vemos que ya hay otras redes sociales, como se considera a YouTube una red social, tenemos a Instagram, tenemos a Pinterest, etcétera, Twitter, etcétera, 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 ¿no? Tenemos muchas redes sociales y tenemos que tener mucho cuidado con lo que publicamos. Por eso nosotros recomendamos, y hacemos la recomendación, que dentro de nuestro reglamento interno, y aparte del reglamento interno, tengamos un código de ética. En donde el código de ética estipule la actuación en redes de nuestros trabajadores. Porque dicho sea de paso, una mala publicación en una red social puede herir susceptibilidades de muchas personas, como nos ha visto antes. Lo que implica que puede generar hasta riesgo reputacional a la empresa. O sea, el daño a la empresa a través de la reputación, lo que implica disminución ¿cómo se llama?, de clientes o retiro de tus proveedores o stakeholders. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Lo que pasó hace unos días con el caso de esta señorita Vania, que no recuerdo el apellido, que se disfrazó de una mujer autóctona peruana y que se limpió la cara con un producto, ¿no? Entonces, uno de sus auspiciadores, que es una tarjeta de crédito, inmediatamente sacó un comunicado diciendo que había rescindido su contrato con ella. Porque ellos midieron el impacto mediático, el riesgo reputacional de esta actuación. Pero regresando a ese tema, sí, pues es muy importante tener en cuenta estas actuaciones en redes sociales y en nuestro código de ética colocar que el trabajador tiene mucho cuidado con lo que publica, especialmente cuando hace comentarios a nombre de la empresa, ¿no? O con el uniforme de la empresa, ¿no? Con el uniforme de la empresa. Siguiente, por favor. Segundo caso, que es más común de lo que parece. Juan es un trabajador que realiza las tareas que se le encomiendan, pero no más. Es un trabajador cumplidor, pero sus jefes consideran que podría rendir más. O sea, es el típico trabajador que hace lo que le piden hacer, no hace más, es cumplidor, pero tampoco es sobresaliente. Juan es el asistente contable de la compañía de hace 4 años. Un lunes cualquiera, a la hora de ingreso, Juan se presenta a laborar con un semblante desaliñado y con aliento alcohol. Refiere que el viernes viajó a Huancayo para el matrimonio de su hermano y acaba de llegar, después de una fiesta que duró casi 3 días. Se bajó del bus y se dirigió inmediatamente a laborar, pues el miércoles hay que presentar la DJ de este año. ¿Puede imputarle falta grave al trabajador? Pues aquí hay 2 supuestos. El primero es, puede imputarle despido por haber llegado en estado de ebriedad a trabajar. Y segundo, la gravedad del puesto incide directamente en que haya llegado ebrio a trabajar. Me refiero a que es la capacidad que él debe tener, su 100% de atención. Estamos hablando de la DJ del impuesto a la renta. Este año necesito sus 5 sentidos. Yo considero que en este caso no podría despedirlo porque la ley lo que te pide es que sea reiterativo.
El caso no lo dice, pero parece que es la primera vez. Entonces, si es la primera vez, lo que sí podría meritar, de acuerdo al reglamento de trabajo, es desde como mínimo, y yo diga mínimo, una severa llamada de atención, o lo que yo recomendaría es abrirle un proceso disciplinario para suspenderlo en varios días. Obvio, no se puede presentar a trabajar en estado de ebriedad, ¿no? Él tiene todo el derecho del mundo a festejar lo que considere efectivo de tomar el de tomar. Eso está dentro de su esfera de vida privada y yo no puedo inmiscuirme en eso. Sin embargo, lo que sí, lo que tenemos que plantear es que él no puede, estas actuaciones de su vida privada no pueden incidir en su trabajo. ¿Okay? Yo creo que no amerita un despido, no amerita despido, pero sin embargo sí creo firmemente que aquí sí se podría abrir un proceso disciplinario para sancionarlo con una suspensión. Definitivamente. Definitivamente. Siguiente, por favor. Laura es una trabajadora que labora en el área de atención al cliente como jefa del área desde hace 3 años. Laura ingresó como asistente, pero su talento hizo que rápidamente ascendiera. Un martes, como cualquier otro martes como hoy, Laura presenta su carta de renuncia, pues ha conseguido un mejor trabajo. En su carta ella solicita que se le exonere del plazo de preaviso de renuncia y coloca el viernes de esa semana como su último día de labores. Pero la empresa no contesta si lo aprueba o no. El lunes siguiente Laura deja de venir. El viernes se le inicia un proceso administrativo de despido por faltar más de 3 días. Justo ese caso que les comentaba, ¿no? La trabajadora presentó su renuncia a un acto unilateral en el cual el trabajador decide romper con la relación laboral. Y él cumple con el procedimiento de solicitar la exoneración del plazo de 30 días. Es más, lo solicita este martes y dice que el día viernes será su último día de trabajo. Acuérdense que recibió la carta martes, miércoles, jueves, viernes. Hasta el viernes tenía el empleador para responder, pero el empleador no le respondió nada. Por lo tanto, se entiende que la solicitud ha sido aceptada. Por tanto, Laura tiene que, está en la facultad de dejarla venir. Es más, si no le respondemos nada, se da por asentado y yo tengo que ir el martes de la siguiente semana pagar su liquidación, porque la liquidación se paga a las 48 horas. Lastimosamente, yo creo que ante una eventual demanda judicial, Laura tiene todas las de ganar, porque el procedimiento administrativo de despido se va a caer. Se va a caer. No tiene sentido. Por eso es importante. Ahora, pongámonos en el ejemplo que yo necesito a Laura, es importante, Laura no se me puede ir, pues yo tendré que decir, Laura, no te puedes ir, no te exonero del plazo. Aceptamos tu renuncia, pero no te exoneramos del plazo de aviso. Entonces Laura tendrá que cumplir sus 30 días. Y si el lunes no se aparece, ahí recién podría iniciar un procedimiento de despido por 3 días. El viernes de la siguiente semana, que ya dejó de venir, ya podré yo iniciar el procedimiento de despido por falta de 3 días. Siguiente. Mauro es un trabajador que siempre llega tarde. En ocasiones llega 5 minutos tarde, en otras 30 minutos. Hasta 30 minutos. Sin embargo, se queda hasta más tarde para compensar sus tardanzas. Es un trabajador muy cumplido y siempre tiene el día de su trabajo. La semana pasada, Mauro tuvo una acalorada discusión con el gerente de recursos humanos. El gerente está molesto y revisando el marcador biométrico se da cuenta de las tardanzas de Mauro por los últimos 6 meses. Al día siguiente, a Mauro le entregan una carta de despido por impuntualidad reiterada de los últimos 6 meses. Lo que habíamos dicho, si bien es cierto, la impuntualidad reiterada es una falta grave, pero es falta grave en tanto y en cuanto yo la haya sancionado, desde documentos escritos hasta suspensiones. En este caso vemos que nunca lo suspendieron, nunca lo castigaron. Por lo tanto, yo no podría imputarle falta grave por algo que yo no sancioné. Y acá también tiene que ver mucho algo que se llama el principio de inmediatez. Yo no puedo sancionar, más aún con despido, una falta que fue cometida hace 3, 4 meses. O sea, tiene que ser inmediato. Si eso no hay un plazo de inmediatez, lo que se estima es aproximadamente pues,
25 o 30 días, pues, no más. Salvo, y repito, salvo que esté en un proceso de investigación que dure más tiempo, en casos que son más complejos, que demoran mucho más. En ese caso, sí, pues, demorará e imputaré la falta a partir de ese momento por el plazo. Pero en este caso de Mauro, yo creo que el despido, si se materializa, Mauro tendría todas las de ganar en un proceso de reposición, o en todo caso un proceso de indemnización por despido arbitrario. Porque en realidad la impuntualidad reiterada no fue sancionada como la ley estipula en las faltas graves que acabamos de mencionar hace un momento. Creo que es el último caso práctico, me parece. Eran 4. Es el último, doctor. Sí, entonces con eso terminaríamos y no sé si hay más preguntas. Sí, tenemos Vale. algunas preguntas. ¿El doctor ocupacional puede enviar a descanso médico y el supervisor exige el examen de COVID a cuenta del colaborador? Mira, si en estos casos las pruebas de COVID son a cuenta del empleador, y si tu médico ocupacional ya le dio descanso médico, ya está. Ahora, acuérdense una cosa, que por esa coyuntura tan especial, basta que tengas los síntomas para que ya se sospeche que estás con COVID, ¿no? Entonces, la reacción, el diseño de la lucha contra el COVID es extremadamente reactivo. O sea, basta que tú tengas algún síntoma y a tu casa con tratamiento. ¿No? Si ya tiene descanso médico, tiene descanso médico. Es más, el que le dio el descanso médico por un propio médico de seguridad del trabajo entendería quizás esa reacción del supervisor, siempre y cuando pues sea un médico externo, ¿no? Sí, pues, ok, no confío, pero si es un propio médico, tiene descanso médico, ya está. En el caso que yo le entregué a un trabajador una suma graciosa para que no exija su indemnización por un despido, ¿podría compensarse si es que dicho trabajador solicita su retiro, su despido arbitrario? Sí, sí, puede compensarse. Sin embargo, lo que la ley te pide es que el convenio, o sea, a ver, hace un momento dije que la renuncia no podía ser pagada, ¿se acuerdan? Que es un mutuo. ¿Por qué? Porque si yo pago a la renuncia, que no es lo mismo que el mutuo, a la renuncia, el monto económico que yo entregue no es compensable. Ojo, no, miren el caso. Lo que estoy diciendo es que si el trabajador renuncia, o sea, es un acto unilateral del trabajador en donde decide romper la relación laboral, y yo le pago una suma de dinero con cualquier denominación que yo le ponga, si él me demanda, yo no puedo hacer ese monto compensable, porque la ley lo prohíbe. Sin embargo, si firmo un mutuo y firmo un convenio de suma graciosa compensable en un documento de fecha cierta, en donde conste el monto económico del pago, sí es compensable. ¿Ok? Sí es compensable. Entonces, lo que yo tendré que hacer es entregarle a este trabajador un mutuo. Primero, y después un segundo documento de una suma graciosa compensable que será pagada al cese. Pagada al cese. ¿Ok? Pagada al cese. Pero tiene que ser con documento de fecha cierta. ¿Cuál es la forma más fácil de hacer un documento de fecha cierta? Validar las firmas ante el notario público. Es la forma más sencilla de hacerlo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento en el caso de vencimiento de contrato que es a fines de agosto? Teniendo en cuenta que desde la cuarentena el trabajador no ha regresado a trabajar porque ha estado con tratamiento COVID y no responde a mis llamadas, mensajes, ¿cómo es que podría yo dar por terminada mi relación laboral? A ver, ¿podrías repetir, por favor? Porque no te entendí la primera parte, se te cortó.
¿Cuál es el procedimiento en caso de vencimiento del contrato a fines de agosto? Teniendo en cuenta que desde la cuarentena el trabajador no ha regresado a trabajar porque ha estado con tratamiento COVID y no responde a mis llamadas o mensajes. ¿Cómo puedo terminar la relación laboral? A ver, primero, yo recomendaría mandarle una carta notarial, reportándose. ¿Para cuánto tiempo tiene ya de tratamiento? El tratamiento no es permanente. Se supone que si mi trabajador está con COVID, yo debo hacerle seguimiento. Para eso está el médico ocupacional. El médico ocupacional tendrá que ir hasta su domicilio y preguntar por él. En todo caso, si no le encuentra, yo le podría imputar falta grave por ausentarse del trabajo. Pero tengo que hacer esto. Ahora, imaginemos que no, pues que el trabajador es un trabajo remoto. ¿Qué hago? Pues primero tendré que acreditar que al trabajador se le informó que está en trabajo remoto y cuáles eran las condiciones del trabajo remoto. Para así, él mismo pueda, nosotros podamos imputarle la falta grave de no cumplir con los requerimientos. Ahora, si su contrato vence en agosto, yo dejaría que el contrato venza, ¿no? Evita problemas. Y como él no se ha reportado a trabajar y el médico ocupacional no lo ha encontrado, entonces los días que faltan no se los pago. Soy el dueño de mi empresa y mi trabajador me insultó frente al público. ¿Puedo despedirlo por ello? Sí puedes, pero tienes que abrirle un proceso de despido igual, en donde tú le imputes la falta, que es faltamiento grave, faltamiento de palabra, ¿no? Esa palabra es horrible, faltamiento, pero bueno, así se llama, faltamiento de palabra. Entonces sí podrías. Pero tienes que hacerle el procedimiento de despido. Tienes que armar el procedimiento de despido, donde él tendrá pues que... Ahora, si él me insultó hace 3 meses, entonces ya no cabe, eso tiene que ser inmediato. O sea, me insultó hoy día y mañana le abro proceso, más tardar pasado. Si me insultó hace 6 meses, entonces ya no. O sea, por principio de inmediatez, estas faltas tienen que ser sancionadas en el momento, porque si no, la ley lo que entiende es que si no hubo sanción, se perdonó la falta. El pago de los beneficios sociales del trabajador fallecido por COVID a sus hijos y esposa es solo mediante sucesión intestada o basta con la partida de función, matrimonio y nacimiento que acredita el vínculo. Voy a ser un poco cruel con lo que voy a decir, pero yo recomiendo que sea con la sucesión intestada. Perdón, con la declaratoria de herederos, perdón. Claro, de sucesión intestada, declaratoria de herederos. ¿Saben por qué? Porque nosotros no sabemos si es que hay otro heredero más por ahí. Es la verdad. No sabemos si el trabajador tuvo algunos otros herederos, otros hijos que no están en su familia nuclear, ¿no? Suele pasar, ¿no? Más de uno debe haber visto ese que en el velorio se apareció una señora con un chiquito que era igualito al fallecido, ¿no? Y resulta que era su hijo de afuera. Ese hijo también tiene derecho, tiene derecho como heredero al pago. Yo recomendaría que sea con la sucesión intestada. Estuve trabajando y a veces ganaba comisiones, a veces ganaba horas extras. Mi liquidación de trabajo debe de ser en promedio incluido esas horas extras o solo el promedio incluido mis comisiones. Las horas extras y las comisiones se consideran conceptos remunerativos que tienen que ser incluidos en el cálculo de beneficios sociales, porque se entiende que es remuneración variable. Es remuneración variable, tienen que estar incluidos en el cálculo de beneficios sociales. Si tengo un reglamento interno de trabajo donde se establece que los trabajadores no deben llegar en estado etílico y con estupefacientes y se niegan a pasar ese examen, ¿eso es causal de despido o solo de suspensión? No, sí es causal de despido. El negarse a pasar el examen es causal de despido. Ahora, pero para eso pues tiene que ser un examen en un laboratorio, etcétera, ¿no?
Ahora, perdón, antes, tenemos que tener cuidado con eso, porque, por ejemplo, les cuento un caso. La empresa con la que trabajábamos ganó una licitación con una gran constructora. Y la constructora nos pidió que hiciéramos exámenes ocupacionales a todos, incluido el examen de drogas. Entonces hicimos los exámenes. Todos salieron altos menos uno. ¿Ya? Y cuando preguntamos por ese uno, no nos dieron referencia, no nos dijeron qué pasaba, pero nos dijeron que era por drogas. Que había salido positivo para cocaína, así como alerta aeropuerto, azul turquesa positivo para cocaína. Y nada, pues armó un escandalote. ¿Qué había pasado? Que no sé qué palabra utilizar, sonso, mientras iba camino a hacerse el examen médico, se tomó de desayuno un bol de coca. ¿Ya? Salió positivo para cocaína, pues obvio. Entonces, él lo que hizo en defensa fue se sacó un examen de cabello. El examen de cabello salió 0. No era consumidor, no era cocainómano. Pero por eso recomiendo que cuando se hagan este tipo de exámenes en los reglamentos o se avisen previamente, no que se avisen previamente, sino que hay una cultura de prevención en donde se recomienden el no tomar estas bebidas. Es más, durante el protocolo de toma de muestra te preguntan, ¿has tomado algún tipo de medicamento? ¿Has tomado mate de coca? Etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que tener cuidado, pero lo comento como caso porque no necesariamente un examen positivo de drogas positivo implica necesariamente que sea drogadicto, ¿no? Hay que a veces tener un poco de que estas cosas pasan, pero sí, negarse a pasar el examen médico sí para mí es el causa de despido. Siguiente pregunta que me hace. Perdón, nos hacen una repregunta en la misma consulta anterior respecto a que si el trabajador se niega. ¿Y qué pasaría si es que este trabajador es reincidente? Es la tercera vez que sucede en el año. Entonces yo ya no lo saco por negarse a pasar el examen médico, sino saco por resistencia reiterada a las órdenes del empleador. No me interesa si está drogado o no. Lo que pasa es que tú no me haces caso cuando yo te ordeno todas las cosas. Listo. El procedimiento ya no es por, o sea, ya no vamos a discutir si se droga o no se droga, o si él toma o no toma, o lo que haga en su vida privada. Lo que vamos a entrar a discutir es que yo te ordené 3 veces con estos documentos que te fue a hacer el examen y tú te resistes reiteradamente las órdenes del empleador. Por lo tanto, se ha configurado la cosa de falta grave con despido. ¿Sí? Entonces, ojo, miren que ya no es por ir en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes, sino es por reiterada resistencia a las órdenes del empleador. Siguiente pregunta que nos realiza. ¿Cuál es el sueldo a considerar en la liquidación de beneficios sociales en el caso de una reducción de sueldos realizada vía convenio? La que estipula el convenio. Es su sueldo. Con eso se calcula la liquidación de beneficios sociales. Salvo los derechos que hayan sido adquiridos con el sueldo anterior. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si él tiene vacaciones pendientes de goce, esas vacaciones pendientes de goce se obtuvieron con el sueldo anterior, por lo tanto, se deberán ser pagadas con el sueldo anterior. Y las truncas, el periodo que corresponda a partir del convenio en adelante será con el nuevo sueldo y del convenio para atrás será con el sueldo anterior. Igual, si la CTS se tenía que pagar con el sueldo anterior, se tendría que haber calculado con el sueldo anterior y a partir del convenio en adelante con el nuevo sueldo, ¿no? Ya está. Es así de sencillo.
Siguiente pregunta que tenemos. Si soy un trabajador de una empresa y mi negligencia causa el accidente de otro trabajador y este queda incapacitado o fallece, ¿es posible que me despidan? No es posible. Yo te iniciaría el proceso de despido. Por Dios que sí. No es posible. No. Claro, por supuesto. Acuérdense que una falta grave es no cumplir el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Y si estamos hablando de negligencia, es porque no has cumplido el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Yo tengo un caso de un trabajador que en una planta manejó un montacargas, ¿no? Y hizo una mala maniobra en el montacargas y cayeron bloques de melamine. Cayeron 30 bloques sobre un trabajador y le lesionaron, ni siquiera le rompieron la pierna, tuvo un esguince de tobillo, que tuvo 30 días de gasto médico. Y este conductor era, no era conductor, era un trabajador que se encargaba de los cortes y se le ocurrió manejar el montacarga con autorización, digo entre comillas porque no debió ser autorizado, del capataz de ese momento que era el supervisor. Y segundo, ese trabajador era miembro del sindicato, era el secretario general del sindicato. Y nosotros lo que hicimos fue un proceso administrativo de despido por negligente y por no acatar el reglamento del trabajo. El reglamento de seguridad en el trabajo. Y puso en peligro la vida de un trabajador. No sé si ustedes recuerdan, pero hace un año y medio hubo un caso también en Arequipa de un trabajador que falleció porque le cayeron 50 planchas de melamina encima y lo aplastaron. Más o menos por esa época fue. Nuestro accidente fue un par de semanas antes. Pero miren, por supuesto que puede ser despedido por no cumplir el reglamento de seguridad en el trabajo. Y a este trabajador lo despedimos, ¿no? Se despidió por no haber cometido falta grave. Y también al supervisor que autorizó a este trabajador manejar el montacargas, a pesar de que él sabía, lo gracioso del caso, sí que se puede llamar gracioso, es que él autorizó, o sea, solamente habían 2 personas autorizadas a usar el montacargas en la fábrica, que era el conductor del montacarga y este supervisor que sí había sido capacitado por la empresa. O sea, él no lo manejó y autorizó, entre comillas, que un tercero lo hiciera y ocurrió este accidente. También lo sacamos a él por, por quebrar la buena fe laboral. Porque no puedo tener un supervisor que se niega a realizar sus labores y que supervise de esa manera, lo que genera un accidente de trabajo. Trabajo en una planta procesadora de alimentos y ha habido una falla en la producción que ha hecho que la empresa pierda grandes sumas de dinero. Me han despedido porque indican que yo olvidé apagar uno de los calderos. Sin embargo, a mí nunca me lo indicaron. En la carta que me han enviado indican que mi jefe me dio esa indicación verbalmente. Es su palabra contra la mía. ¿Eso es válido para despedirme? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque precisamente para que tú cometas una falta tienes que saber que esa es tu responsabilidad, ¿no? Para romper, para que tú incumplas tus deberes de trabajo, tú tienes que saber que ese es tu deber, ¿no? Entonces, la comunicación verbal para mí se puede quedar, o sea, yo puedo decir, no, a mí no me dijo nada. Yo creo que sí, se podría demandar y habría un caso interesante para tratar, pero ojo, el plazo de prescripción de estos 30 días. 30 días. A partir del cese. Así que le recomendamos que se apure. Está prohibido fumar. Si está prohibido fumar y no apagué la colilla de un cigarro y se quema parte de la oficina o se malogran algunos equipos y o altero el detector de humo, ¿es factible que me despidan por eso? Por supuesto. Por supuesto. Uno, hay una ley, no recuerdo el número de la ley, pero la ley prohíbe fumar en sitios cerrados. Uno, está yendo contra la ley.
Dos, es generalmente el reglamento interno, digo generalmente el reglamento interno, prohíbe fumar dentro de las instalaciones. Y es considerado falta. Tercero, creo que sí, que no apagar la colilla de cigarro es una actitud intencional que ha causado un daño a los bienes del empleador. O sea, yo creo que sí hay por lo menos 3 faltas graves. 3 faltas graves. En mi trabajo me han iniciado un proceso de despido porque por tercera vez he indicado que he tenido contacto con algún caso sospechoso de COVID. Corresponde que me den cuarentena, pero ya no me creen y me han iniciado un proceso de despido. ¿Eso es justo? Primero, lo primero que hay que preguntar es, ¿el empleador te ha dado alguna indicación para cuidarte de la exposición de personas con COVID? Si te ha dado las indicaciones y es por tercera vez, reiteradamente te estás oponiendo a las órdenes del empleador. Hay reiterancia de la desobediencia, por lo tanto es falta grave. Ahora, si yo justifico el por qué soy, por ejemplo, digo que estoy en exposición porque mi esposa está contagiada de COVID, yo creo que no habría falta grave. Y si lo acredito, no tendría ningún problema. Pero si esta proximidad de con COVID es por negligencia del trabajador, a pesar que el empleador le ha dado las pautas, porque ahora recordemos que el plan COVID establece que los empleadores deben entregar pautas de cuidado para los trabajadores. Pues si yo no he seguido estas pautas de seguridad, entonces hay una reiterancia en cumplir las órdenes del empleador. Por lo tanto, sí hay consideración de falta grave. Pero se tendría que subir al caso. O sea, el primer supuesto que yo verificaría es si realmente el empleador le ha dado esas pautas. Si se las ha dado y no las he cumplido como trabajador, entonces sí es comisión de falta grave. Tenemos un caso de un trabajador al que le hemos prestado 4.000 soles. Su liquidación sale 1.800 soles. ¿Corresponde que no se le pague nada? Y Depende. aún que le solicite que devuelva ese saldo. Depende. Él ha firmado con el convenio primero, tiene que haber un convenio de préstamo. O sea, si yo al trabajador le presté plata, tiene que haber un convenio de préstamo. O sea, tiene que haber un documento en que acredite que realmente esa entrega de dinero fue por préstamo. Porque si yo le di la plata sin ningún documento, entonces se va a entender que es una liberalidad del empleador. Y que le dio plata porque es buena gente. Segundo, el convenio de préstamo deberá estipular en algunas de sus cláusulas que el trabajador autoriza al empleador a descontar de sus beneficios sociales, de sus salarios o cualquier otra suma de dinero, entregarse al cese del mismo, el descuento de los montos adeudados al empleador. Si yo no tengo esa cláusula y el trabajador no me la firma, no le puedo descontar. Y tercero, en todo caso, si tengo el documento en el cual le hice el préstamo, pero no tengo ese tipo de cláusula, ya sería un proceso de entrega de suma de dinero en el ámbito civil. He despedido a un trabajador, sin embargo, después de 14 días nos hemos vuelto a poner de acuerdo y lo quisiera recontratar. ¿Tendría algún inconveniente? A ver, si despediste al trabajador, entiendo que es por una causal, ¿no?
entiendo que es por una causal. Entonces, y esa causal es una falta grave. O es delito doloso o es inhabilitación. Entiendo que no es delito doloso porque si fuera delito doloso estaría preso y no lo podría recontratar. Entiendo que no es inhabilitación porque la inhabilitación tiene que ser mayor de 3 meses. Entonces, lo único que queda es que sea falta grave. Y si es falta grave, yo no sé qué tanto pueda solucionarse o arreglarse esa falta grave en 14 días. En todo caso, si las cosas están bien, yo recomendaría que lo contraten después de 45 días para que todo esto quede zanjado y que no haya problemas de continuidad laboral. Bien. Bien. Aparentemente han sido todas las preguntas que se nos han formulado el día de hoy. Antes de dar el cierre a esta sesión, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, previo agradecimiento al doctor Jorge por su exposición siempre muy claro y específico de la información. Doctor Carlos, lo escuchamos. Gracias, Dani, y gracias, Jorge, por la charla. Ha sido bastante clara y creo que todos han podido entender en qué momento, que es muy complicado, o no complicado, hay que seguir una serie de procedimientos y de procesos para poder despedir bien y no tener problemas en el Poder Judicial ni en ningún otro organismo jurisdiccional que podría poner en riesgo nuestra decisión como empleador. Así que muchas gracias y hasta mañana que tenemos la charla sobre el principio del devengado. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Invitamos al día de mañana que puedan acompañarnos y también que puedan formar parte de la Semana de Emprendedores que se va a desarrollar toda la próxima semana. Vamos a difundir en nuestras redes sociales el cronograma de las sesiones. Muchas gracias por participar. Muy buenas noches para todos. Buenas noches para todos.